Buenos días nuevamente, un gusto recibirlos y en el día de hoy vamos a tener con nosotros a Gustavo Ambinder, que es magíster en Economía y Política de Energía por la Universidad del Comahue. Tiene posgrados en la Universidad de Chicago, la UBA y la Universidad de Itela. Tiene 25 años de experiencia, a pesar de ser tan joven, tiene 25 años de experiencia en la industria. Es director de negocios y desarrollo de Geneia Sociedad Anónima, uno de los players más importantes del mundo de las renovables en Argentina. Él lo va a contar mejor que yo. Y es coordinador de la Comisión justamente de Energías Renovables de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina. No los entretengo más, le doy paso a Gustavo y espero que puedan disfrutar de su presentación. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bienvenidos a todos. Vi bastantes amigos ahí en el chat, así que me siento muy confortable con el auditorio. Así que lo que voy a hacer ahora es compartir la presentación, así ya arrancamos. Díganme por favor si se ve bien, Daniel. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, y gracias por lo de joven, que me sorprendió eso. Un poco la guía de hoy es hablar, como lo dice el título, de la electrificación de Vaca Muerta, que en definitiva lo que estamos diciendo es esta tendencia que está viendo en el mercado petrolero, de oil and gas, de electrificar todo lo que se pueda las operaciones en los campos petroleros. Esto es una tendencia mundial, digamos, arrancó un poco temprano en los yacimientos de Eagle Ford, en el no convencional de Estados Unidos, que se llamó el e-drilling. em, y bueno, obviamente es una tendencia que llegó a Vaca Muerta y a los otros yacimientos no convencionales en el mundo. Así que un poco ya para avanzar, em, simplemente voy a hacer una breve presentación de la compañía a la que represento, que es Geneia. Geneia hoy es el player más importante de energía renovable en Argentina, tanto sea en capacidad instalada como la cantidad de energía que estamos inyectando a la red del SADI. El año pasado produjimos 3,5 millones de megawatt hora, con una composición mayormente eólica. Hoy tenemos 70% de eólicas, 30% solar, con una capacidad instalada de, como dice ahí el slide, 784 megas eólicos, que es el 21% de toda la capacidad eólica del país, y unos 220 megawatts solares, que también constituye el 12% de toda la generación solar del país. En un par de años vamos a estar equilibrando ese portfolio, vamos a estar más o menos en 50-50. Pero bueno, en febrero de este año fuimos la primera compañía en Argentina que llegó al gigawatt instalado, em, que nos coloca dentro del top 10 de América del Sur. Em, Como le decía, más allá del liderazgo, digamos, como particularidad de Geneia, tiene esto de estar en toda la cadena de valor del negocio. O sea, nosotros arrancamos desde el greenfield, digamos, desde buscar los terrenos, todas las tareas de prospección, permitting, desarrollo, ingeniería, construcción, operación y mantenimiento, y obviamente la comercialización de energía. O sea, estamos presentes en toda la cadena con equipo propio in-house. Particularmente, bueno, venimos conformando este primer giga con 21 proyectos que están en operación. Ahora vamos a ver una distribución geográfica de eso, y llevamos invertido un poco más de 1.500 millones de dólares, prácticamente desde el 2016 hasta acá. Bueno, todos nuestros flujos de fondos desde el punto de vista financiero, para hablar un poco de la salud financiera, están backing con PPAs de largo plazo, una proporción que tiene que ver con el programa Renovar, o sea, con garantías de FODER y Banco Mundial, y por otro lado, bueno, PPAs con privados, lo que llama el corporate, em, de contratos bilaterales con grandes industriales y grandes consumidores, ¿no? Bueno, ahí obviamente seguimos con un acceso al crédito internacional, que eso también es una característica nuestra. Hemos hecho 7 project finance con bancos europeos,
Fuimos la primera compañía en salir al mercado internacional y lo bueno de esto, y eso también lo que muestra nuestra salud financiera, es que seguimos con esa línea de crédito abierta, digamos, ¿no? Y actualmente seguimos construyendo porque estamos con un plan de crecimiento y de ampliación de nuestra base instalada para seguir manteniendo este liderazgo que les mencionaba. Y estamos con un proyecto eólico y dos proyectos solares en construcción durante este año, con un pipeline de proyectos para seguir construyendo los años siguientes. Estamos en 6 provincias de la Argentina, digamos, prácticamente todo el mejor viento de la Patagonia, Comahue y el sur de la provincia de Buenos Aires, con proyectos eólicos, y la mejor radiación solar en la zona de Cuyo, ¿no? Particularmente San Juan, y ahora Mendoza, que se nos presenta como una nueva posibilidad de desarrollo. Ahí estamos construyendo, bueno, terminando de construir en la zona de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, un parque eólico de 160 megawatts, y dos proyectos solares en la zona de Cuyo. El de Tandil, bueno, en estos días se está terminando de incorporar los primeros 100 megawatts. Ya estamos con las pruebas de protecciones en la subestación, como para ya energizar todo y hacer los ensayos de marcha comercial. Probablemente en lo que quede del primer semestre, van a estar incorporados ya los 160 megawatts. Y bueno, eso demandó una inversión de 260 millones de dólares. En el caso de los solares, estamos con dos proyectos, como les decía, en construcción, uno más avanzado en la zona de Malargüe, que estará entrando dentro de este año, en operación comercial, con unos 90 megawatts de capacidad instalada, prácticamente 90 millones de dólares de inversión. Y otro proyecto en la zona de Luján de Cuyo, en Anchoris específicamente, que es un proyecto más grande, ya de 180 megawatts, y unos 178 millones de dólares de CAPEX, digamos, de inversión. Y nosotros también, al igual que promovemos en la industria del petróleo y el gas, estamos en un sendero, digamos, de llegar a ser carbono neutrales como compañía. Venimos con un plan de descarbonizarnos que arrancó justamente en el 2016, cuando empezamos a tener gran capacidad renovable en nuestra cartera. Y además, parte de este plan fue comenzar a desactivar centrales térmicas convencionales que nosotros teníamos, turbinas a gas específicamente, que bueno, a medida que fueron terminando sus contratos con el mercado, se fueron desmantelando. Con lo cual, en este periodo 2016-2020 no solo incorporamos casi 850 megawatts renovables, sino que además desmantelamos otros 280 megawatts de generación térmica. Y esto nos permitió reducir nuestra intensidad de carbono en 86%, ¿sí? Con este plan de expansión que venimos en nuevos proyectos de construcción y seguimos desactivando centrales térmicas, vamos a estar en el año próximo en un 94% de reducción de nuestra intensidad de carbono. Y la idea es que, y así lo hemos declarado públicamente, en el 2030, que vamos a ser 100% renovable, podamos declarar nuestro carbono a neutralidad en el alcance 1 y 2 al menos, ¿sí? Así que bueno, nosotros también estamos en este plan de descarbonización como compañía y como proveedor de energía. Así que bueno, nada más sobre Geneia. Después, si tiene alguna pregunta, con gusto la puedo contestar. Y vamos ya al tema en cuestión que nos invita hoy, que es la descarbonización del sector petrolero. Un poco las preguntas que quiero plantearles y que vamos a conversar juntos es: ¿por qué el sector de oil and gas está buscando la neutralidad de carbono? ¿Por qué la producción de un barril de petróleo de bajas emisiones? ¿Cuáles son los drivers y cuáles son las motivaciones que hay detrás de estas decisiones de las compañías de hacer inversiones en este sentido? El primero aspecto que voy a plantear tiene que ver con el acceso a los mercados, ¿sí? Como ustedes saben, eh, yo voy a tomar de ejemplo el mercado europeo, pero tanto los mercados de Europa como los de Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y Canadá están legislando sobre los contenidos de gases de efecto invernadero que tienen los productos que van a importar. ¿M? Y para eso
y antes de ir a fondo de ese tema, quiero hacer una distinción en cuáles son los principales gases de efecto invernadero que se generan dentro de la industria del oil and gas. En principio, los dos principales que se generan y que son también responsables de gran parte del cambio climático de origen antropogénico, o sea, el originado por el hombre, son dos, que es el dióxido de carbono y el metano. Los dos, ambos dos participan en la industria del oil and gas, ¿no? La diferencia que tienen estos es que están en distintos segmentos. Si se quiere, el dióxido de carbono tiene más que ver con justamente con el consumo de hidrocarburos y el metano tiene más que ver con la producción de hidrocarburos. Em, y como son dos gases distintos y además tienen efectos distintos, los países y las regiones de comercio están regulándolo en forma distinta. En particular, dos cosas para destacar, digamos, en cuanto a volúmenes de producción, si se quiere, el CO2 a nivel anual se produce en un volumen tal que es prácticamente 100 veces lo que se produce de metano. Siempre estoy hablando de la industria de oil and gas, ¿sí? Em, y una particularidad que tiene es que, y lo vemos en este factor que se llama en la tabla Radiative Efficiency, que tiene que ver con, si se quiere, cuál es la eficiencia en términos de aporte al cambio climático o en términos de gas de efecto invernadero. Dicho en francés, cuán jodido es desde el punto de vista del efecto que va a tomar sobre el medio ambiente. Entonces, si bien el metano se produce en cantidad, en volúmenes de producción mucho más grandes, dijimos 100 veces respecto al metano, el efecto que tiene sobre el medio ambiente y sobre el cambio climático es una centésima de lo que produce el metano, ¿sí? O sea, el metano es mucho más agresivo y nocivo del punto de vista, medido desde el punto de vista del cambio climático y del efecto sobre los gases de efecto invernadero. Lo otro que es destacable cuando vamos a pensar en un plan de mitigación es la permanencia de estos gases en la atmósfera, digamos, y en el ambiente. Y acá de nuevo una distinción, digamos, el metano, si bien como decíamos es mucho más nocivo para el medio ambiente desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero, la verdad es que permanecen en la atmósfera un poco más de una década, digamos, ¿no? Y luego desaparecen. Mientras que el CO2 en realidad está varios siglos, o sea, varios cientos de años, permanece dentro de la atmósfera y sigue generando los efectos nocivos, ¿sí? Estas son las dos distinciones que hay que hacer cuando uno piensa en los planes de mitigación, digamos, ¿no? Porque en un caso está pensando en el largo plazo, en otro caso más en los efectos de corto plazo, y por otro lado en los temas de volúmenes y dónde se generan y dónde se consumen, digamos. Ahora, como decíamos, si uno se focaliza estrictamente en la producción y el transporte de hidrocarburos, bueno, el metano, si se quiere, es por un lado el más nocivo, pero por otro lado el que está presente en toda la cadena. Entonces ya distinguidos estos gases, vamos a mencionar un poco cómo es el tema de la regulación que yo les decía. Tomé el caso como ejemplo, el caso europeo, pero también como les advertía, eh, si bien esta legislación en Europa ya está vigente a nivel de la Unión de países, del mismo tipo de legislación está por promulgarse tanto en Estados Unidos como en el sudeste asiático, en particular en Japón y las regiones de Canadá y el Reino Unido. En general, como decíamos, como tienen efectos distintos, son regulados de manera distinta, digamos, ¿no? Vamos a hablar de dos sistemas de regulación. Por un lado, el Emission Trading System, que es un sistema que regula en definitiva al usuario final, porque lo que está mirando es el consumo, ¿sí? Y las emisiones que se dan por el consumo de hidrocarburos. Este es un ejemplo, y esto en definitiva, como es en el consumo final, lo vamos a ver en el mercado donde se consume, ¿sí? Y por otro lado está el denominado Carbon Border Adjustment Mechanism, que es una regulación que de alguna manera lo que mide es el contenido de CO2 o el contenido de carbono de los productos que son importados, en este caso a la Unión Europea. ¿Mm?
¿Cuál es la idea de esto? Era una suerte de mecanismo de prevención, de manera tal que las industrias que están radicadas en la Unión Europea no trasladaran al resto del mundo su producción alta en carbono, e importaran los productos desde otros países. Entonces, de alguna manera está tratando de prevenir esa acción comercial, digamos, ¿no? Por eso esto tiene alcance extraterritorial y por eso nos importa a nosotros. En principio, la única manera de saltear esto es con lo que se llama un offsetting, que significa pagar una especie de impuesto al carbono, un carbon tax, cuando uno supera las medidas que están impuestas en la regulación, que son bastante estrictas. Entonces esto de alguna manera lo que nos impone, tanto a nosotros como a ustedes, digamos, como la industria petrolera, como aquellos que están exportando productos a estos mercados, es una suerte de barrera que nosotros llamamos arancelaria, digamos, ¿no? O sea, no solo tiene que ver con los aranceles del comercio internacional, sino que ahora aparecen barreras que tienen que ver con el contenido de CO2 en los productos. Lo cierto es que para el 2027 ya se espera que haya las compañías, digamos, que van a exportar hacia esos mercados, tanto sea eh, petróleo crudo como derivados, tengan un sistema de medición, de monitoreo y de reporte. ¿Para qué se está armando todo esto? Para que en el 2030 ya todos los contratos de importación tengan que ajustarse a la intensidad que tienen que ver de carbono, y ahora vamos a hablar de metano también, impuestas por la Unión Europea. En este CBAM, en el mecanismo de Border Adjustment, no está incluido el metano, pero sí está incluido el petróleo y los derivados, ¿sí? Por eso el LNG va por el otro lado, digamos, ¿no? Ahora, ustedes dirán, bueno, tengo tiempo de adaptarme al 2027, el 2030 voy a tener una obligación concreta, ¿por qué me importa ahora? Bueno, me importa ahora porque estos mecanismos ya se están aplicando en materias primas. Desde el 2023 ya están vigentes estos límites de contenido de CO2 dentro de los productos para las industrias del hierro, el acero, el cemento y los fertilizantes. Y muy pronto, probablemente dentro de este 2024, se extienda a lo que es madera, papel y productos alimenticios. Entonces, tenemos los dos aspectos, digamos. Por un lado, si nosotros somos exportadores o vamos a ser exportadores de crudo o de derivados, sabemos que entre el 2027 y el 2030, todos los contratos que vayamos a firmar de importación, de exportación en nuestro caso, van a tener restricciones o requerimientos en términos de la intensidad de carbono y de metano de nuestros productos. Y por otro lado, aquellos grandes consumidores, tanto locales como en la región, que estén en las industrias que les acabo de mencionar, van a ser exigentes desde el punto de vista de cuál es el producto que ellos van a recibir como insumo para fabricar a su vez sus productos finales. Entonces, por eso nos importa esto, porque aquella compañía que produce crudo o derivados o produce gas para exportación, que esté pensando en el contenido de CO2 y de metano de sus productos, va a tener y que tenga un plan para eso, obviamente, va a tener una mayor ventaja competitiva respecto a aquellos que no lo puedan hacer o que no estén interesados en invertir en eso. Entonces, para nosotros tiene que ver con el mercado y las ventajas competitivas. El segundo aspecto que quiero mencionar es el del acceso al capital, que no es menor cuando uno tiene que analizar un proyecto nuevo y luego conseguir el financiamiento para esos proyectos. En principio, diría prácticamente desde el 2016, hay una suerte de cambio en la manera de analizar em, los futuros, digamos, los futuros receptores de financiamiento, o sea, las compañías que están en el sector de oil and gas, respecto de cómo las agencias calificadoras de crédito los están viendo. Em, y empieza a ver, o se empieza a ver influenciados, si se quiere, por un lado, por la comunidad en general, y por lo que yo llamé aquí las climate voices, digamos, todos aquellos organismos, instituciones,
científicos reconocidos que empiezan a generar, digamos, documentación, investigaciones, propuestas, no solo de los efectos que generan estos gases en el medio ambiente, sino de la manera de mitigarlos. Y esto de alguna manera está tomando gran influencia en la manera de pensar, en particular de las agencias de crédito. ¿Sí? Ojo, las agencias no son las que brindan el financiamiento, pero tienen gran influencia sobre aquellas instituciones financieras en términos de calificación crediticia. Entonces, hoy, como les decía, y ya es un movimiento que viene desde hace unos 4 o 5 años, perdón, más de 6, se está inclinando. Primero se abandonó, si se quiere, la industria del carbón como algo positivo para financiar, y ahora la industria del oil and gas está en un intermedio, digamos que no es negativo, pero tampoco es positivo, digamos, ¿sí? Entonces se valoriza mucho a aquellas compañías que tienen un plan para bajar sus contenidos de gases de efecto invernadero en su producción. Y lo más importante que para estas calificadoras, el riesgo, digamos, climático, tanto sea en términos, como mencionamos aquí, tanto sea desde el punto de vista regulatorio, legal, económico, político y social y financiero, se volvió una nueva categoría de riesgo crediticio. ¿Mm? Entonces, de las categorías que tradicionalmente analizaban para calificar a una compañía para ver si es sujeta de crédito, para que después los bancos le puedan prestar, han incorporado una nueva categoría de análisis crediticio que es el riesgo climático. Y esto es muy importante para nosotros. Em, yo acá les incluí en la presentación una tabla que habla un poco de esta evolución que yo les comentaba, digamos, ¿no? Cuando de alguna manera las agencias de crédito empezaron a cambiar la idea, empezaron a ver la industria distinto, porque se veían influenciadas, como decíamos, por las climate voices, que no pretendo que la lean desde aquí, después les va a quedar el material para que lo puedan ver en detalle, pero fíjense que son las principales calificadoras, estamos hablando de Moody's, Fitch, Standard Poor's, bueno, está acá JP Morgan, pero también está en esa línea. Todos fueron, de alguna manera, cambiando su manera de calificar a las compañías y de incorporar este riesgo ambiental como categoría de riesgo crediticio. Entonces, este es un poco el panorama. Yo dije, bueno, no solo nos interesa, obviamente, a todos nosotros por un tema de conciencia ambiental y social, sino que además hay temas que tienen que ver con el negocio, ¿sí? Entonces, por eso mencioné como una categoría el acceso a los mercados, la competitividad, tanto sean las materias primas que son donde tienen los hidrocarburos y en particular el gas natural como insumo, como también el contenido de nuestras propias exportaciones hacia los mercados que requieren el crudo y los derivados. Entonces, si eso más o menos quedó claro, o después si quieren lo ampliamos en el espacio de preguntas, vamos a las cosas concretas. O sea, ¿qué se puede hacer dentro de la industria del oil and gas sin trazar una ruta una hoja de ruta estricta, digamos, pero por lo menos algunas ideas que quiero compartirles sobre qué están haciendo hoy las compañías para tratar de reducir sus emisiones y llegar a un barril de petróleo de bajas emisiones? En principio, y esto lo habrán escuchado de los líderes, digamos, que hoy están en el mercado inclusive local, hay varios pasos por hacer. Lo primero es medir la huella, o sea, como dice cualquier libro de gestión, nada se puede gestionar si no se mide. Entonces, lo primero es medir los impactos que tenemos, definir el alcance que le vamos a dar. Claramente, ustedes, no sé si lo conocen, pero están definidos en temas de huella y de impactos los alcances uno, 2 y 3, que tienen que ver con el uno, con nuestra operación más cercana, digamos, con lo que nosotros tenemos bajo nuestro control. El 2 es un alcance un poco más amplio, donde ya incorporamos proveedores, incorporamos inclusive en algunos casos clientes. Y el 3 ya es un alcance extendido, donde prácticamente ponemos todo lo que interviene en hacer nuestro producto y en la cadena de comercialización, aunque no esté bajo nuestro control. Normalmente las compañías apuntan a un alcance 1 y 2 y arman, una vez medida la huella, su plan de mitigación. O sea, ese conjunto de acciones que van a llevar adelante para poder reducir la huella todo lo que puedan. ¿Sí? Y ahí, si se quiere, hay dos aspectos fundamentales ya yendo directamente a lo que es esta industria. Por un lado, la eficiencia. O sea,
En principio, lo que es la explotación en campo, bueno, obviamente trabajar sobre las posibles fugas, en lo que es metano, trabajar en la eficiencia de los equipos, en las posibles fugas de CO2 donde se está quemando, digamos. Ustedes habrán visto la reducción que ha habido en temas de las antorchas en los campos o en la utilización de gas fuera de especificación en equipos. Tratar de pasar, digamos, todo lo que se pueda por un filtro de eficiencia es seguramente el primer paso y el que está más, el que más conoce, digamos, las compañías, digamos, ¿no? Que más está a la altura de eso. Y el otro gran impacto, que en general es mucho mayor, digamos, en términos de ahorro de emisiones, tiene que ver con la electrificación de las operaciones. Y ahí hay como dos niveles, digamos, ¿no? Por un lado, uno va a tratar de cambiar todos aquellos equipos, digamos, que hoy están alimentados o con diésel, si están en una generación aislada, o con el mismo gas de producción del pozo, pasar a eléctrico y en particular, si se puede, a renovable, digamos. Me consta algunas compañías que, no sé, caudalímetros, medidores, actuadores de bomba, digamos, tratan de ponerles, bueno, un conjunto de panel solar con batería, donde no se puede, pondrán motores altamente eficientes, digamos, pero tratan de alguna manera, todo lo que sea consumo en campo, del menor, ¿no? Que estamos hablando, hacerlo sobre una base eléctrica y después poder construir alrededor de eso la infraestructura de electrificación del campo, ¿sí? Para ya seguir al segundo nivel. Estamos hablando de electrobombas para el gas lift, estamos hablando de los equipos de perforación alimentados directamente con energía eléctrica a través de la red, digamos, ¿no? Y ahí es donde, bueno, más entramos nosotros con el abastecimiento de energía renovable a través de la red del SADI, digamos, ¿no? Este es un trabajo que en general lleva bastante, porque si bien las explotaciones petroleras en general tienen su red interna de distribución en media tensión, en algunos casos o muchos casos, digamos, están muy lejos de la red comercial. Entonces esto tal vez requiere buscar cuál es la subestación más cercana o generar una subestación nueva dentro de la red eléctrica del SADI y conectarse ahí para poder recibir el flujo de energía renovable. Sí, es verdad que nosotros estamos también trabajando en particular en Vaca Muerta, en proyectos en sitio, pero bueno, por un tema de escala, lo que nos obliga a eso es a, si se quiere, a sumar las operaciones de varias compañías para que esto sea eficiente y además todo un trabajo de diseño de layout, justamente para no interferir con las operaciones petroleras. Así que en este sentido, si quieren, paso al punto 5 que es un poco los productos que nosotros ofrecemos como compañía de transición energética. Como les decía, por un lado, los PPAs, digamos, los contratos de energía renovable de largo plazo, que están dentro del marco de la Ley de Energías Renovables y del decreto de la Resolución de Energía 2, Secretaría de Energía 281, que es lo que generó el MATER, el Mercado a Término de Energías Renovables, que más allá de que hay un target obligatorio que impone la ley, que dice que para el 2025 el 20% de la energía que se consuma en el país tiene que ser de origen renovable, las compañías en general están tratando de ir a los porcentajes más altos que se puede, digamos. Nosotros, casos de algunas petroleras, estamos yendo al 100%, como el caso de Vista, que ustedes lo habrán visto en la prensa. Hay otros casos donde, bueno, en función de cómo es el ramp-up de las operaciones, tienen un escalonado. Y después de otros sectores industriales, en muchos casos tenemos clientes del 100% de energía renovable. Estos contratos son contratos en general de largo plazo, estamos hablando de plazos de 10 años, que más o menos de alguna manera calza con digamos, la ventana de tiempo que tienen a la explotación petrolera para justamente la producción. En general no, dentro del marco del MATER, digamos, las condiciones comerciales y operativas se negocian en forma bilateral, digamos, no son contratos regulados. Lo único que tienen son contratos transaccionados por CAMESA, como cualquier otro contrato del MEM, digamos, ¿no? Y bueno, esta es si se quiere, la primera etapa
de alto impacto que tiene una explotación petrolera para obtener un abastecimiento que sea bajo en emisiones de carbono y que tenga un gran impacto en su contenido de CO2 dentro del producto, digamos, ¿no? Y por otro lado, para complementar aquellas actividades que realmente no son difíciles, cuando digo difíciles, digo desde el punto de vista del dinero que uno tiene que invertir por cada tonelada de CO2 que evita, o que directamente, técnicamente es imposible evitar las emisiones, bueno, hay todo un mercado, digamos, de certificados de reducción de emisiones basado en estándares internacionales. Nosotros estamos trabajando con Berra y prácticamente con otros protocolos, próximamente con otros protocolos internacionales, que lo que hacen es una suerte de auditoría de los balances energéticos y certifican cuál es la reducción de emisiones al ambiente que generan la producción de energía renovable, y esa reducción se traslada a través de certificados a aquel que no puede evitar emitir, y de alguna manera es una suerte de balance, de offset, como se conoce en ese mercado, de manera tal de neutralizar esas emisiones, digamos, ¿no? Nosotros tenemos nuestros activos certificados bajo esos estándares internacionales y por lo tanto tenemos la capacidad de emitir estos certificados para ayudar a todo tipo de industrias, pero en este caso obviamente a la industria de oil and gas, a certificar aquellas reducciones de emisiones que no lo pueden hacer por la vía técnica, digamos, ¿no? Y como último producto, también hemos certificado algunos de nuestros activos distintos de los que tenemos en reducción de emisiones bajo el protocolo REC internacional, que es un protocolo de tracking, digamos, que nos permite certificar a través de un estándar internacional que la energía que estamos entregando es de origen renovable, digamos, ¿no? Esto obviamente sirve para cuando uno va a solicitar el financiamiento de los proyectos, y consolidar, digamos, también en casa matriz que la energía que está consumiendo es de origen renovable. Entonces, un poco para terminar de redondear la idea, digamos, qué es lo que podemos mencionar sobre cómo ha funcionado el Matter y cómo está funcionando en particular dentro de los casos que ustedes han visto, caso de Vista, caso de Shell y otros que están por venir. Bueno, en principio, por un lado, lo que ven es menor costo de abastecimiento, porque hoy la energía renovable es más competitiva que el MEM. De hecho, desde que arrancó el Matter, no hay ningún cliente nuestro que haya pagado más que el MEM en ningún momento, con lo cual lo vuelve competitivo. Obviamente tiene previsibilidad, porque por las características que tiene el mercado o los proyectos renovables, digamos, que donde la inversión se da todo al inicio, podemos ofrecer contratos de precio fijo por largo plazo, por 20 años, 25 años, em, o en todo caso con alguna curva de ajuste a convenir con el cliente, pero digamos, podemos dar previsibilidad de precios desde el primer día, digamos, ¿no? Que no es lo mismo que comprar del mercado mayorista. O estar sujeto al precio del gas, que en general está atado al barril de petróleo internacional. Por otro lado, bueno, claramente tiene un impacto enorme en la reducción de huellas. El consumo de energía renovable es uno de los factores, digamos, que más impacto tiene en la reducción de huella de carbono en la industria. No hay ninguna otra acción que tenga semejante impacto. Claramente la mejora reputacional, digamos, o sea, las compañías no solo lo hacen por las motivaciones que estábamos mencionando, sino que también salen a decirlo que lo están haciendo. Ustedes han visto innumerables artículos de prensa al respecto, porque esto también mejora cómo lo ven, digamos, frente a la sociedad y a los potenciales clientes. Y bueno, y claramente, como ya hablamos, genera una ventaja competitiva, tanto sea en el acceso a los mercados internacionales o regionales, por el tipo de clientes que tenemos, que son exportadores, y también en la reducción de tasas de financiamiento por la preferencia que están teniendo hoy las agencias de crédito y por lo tanto las instituciones financieras internacionales en financiar proyectos que son de bajas emisiones y más amigables, digamos, con el cambio climático. Así que bueno, esto es un poco lo que quería contarles. Mi idea es dejar bastante espacio como para poder ir a las preguntas. Así que dejo de compartir, les agradezco mucho que me hayan atendido y estoy dispuesto a lo que necesiten. Muchas gracias, Gustavo. Excelente la presentación, muy interesante.
Como vos dijiste, le damos espacio a las preguntas que las tienen que ingresar en el Q&A, preguntas y respuestas de Zoom, por favor, y yo se las voy pasando a Gustavo. Mencionaste los distintos tipos de certificados. Eh, ¿Qué nos puede decir de un mercado de bonos de carbono? ¿En qué está el mundo? ¿Qué está la Argentina? Bueno, el mundo arrancó hace rato con estos mercados. En particular, las Naciones Unidas fue el promotor, digamos, de estas primeras iniciativas con el mecanismo de desarrollo limpio. Esto fue después de las primeras COP que hubo. La idea era generar un mercado que se llamaba de adicionalidad, que tenía que ver con la posibilidad de, a través de certificados, donde se comprobaba que había una efectiva reducción de emisiones, obtener un ingreso adicional para poder financiar los proyectos renovables, digamos, ¿no? Esto era en la época en la que los renovables no eran competitivos todavía con la energía convencional. Más allá de Naciones Unidas, que estaba un poco más pensado para países o instituciones, digamos, de los países, aparecieron los mercados voluntarios. Yo mencioné uno como Berra, donde directamente las compañías transan entre sí estas reducciones certificadas para compensar entre ellas aquel que reduce respecto de aquel que no puede reducir, digamos, este offset que mencioné al inicio. Los mercados voluntarios siguen funcionando, están apareciendo nuevas iniciativas en particularmente con otros focos, digamos, no solo el de reducir emisiones, sino de buscar proyectos que a su vez tengan un impacto positivo, no solo neutralice, como son las soluciones que llaman basadas en la naturaleza, que es, digamos, una evolución que está teniendo los mercados de carbono. Por otro lado, los países, en particular en la COP26 y la 27 que vendrá ahora, han tomado compromisos país que cada vez son más estrictos y que tienen que cumplir. Y para poder cumplirlos necesitan darse vuelta, mirar a la industria y a los emisores de cada país y empezar a exigirles aquellos planes que les permitan cumplir con los compromisos país, digamos, ¿no? Esto significa que empiezan a aparecer los impuestos al carbono, los carbon tax, que ya están vigentes en algunas regiones de comercio, todavía no en Argentina, pero ustedes habrán visto que ya hay un esquema típico de cap and trade que se está promoviendo desde el Estado Nacional. Y después, bueno, lo que decíamos de las barreras arancelarias, digamos que en definitiva lo que permiten es hacer un offset de ese carbono que está contenido en los productos, digamos, ¿no? A nivel local, como les decía, hay una iniciativa de gobierno que todavía no está regulada, que lo que propone es fijar niveles de emisión por tipos de industrias y que haya una suerte de compensación de emisiones entre aquellos que están por debajo del límite respecto a los que están por arriba del límite. Eso necesariamente va a ser un mercado con sanción económica, ¿sí? Con lo cual, si uno piensa en el estado en el que está hoy la industria argentina, probablemente lleve un tiempo implementarlo, porque requiere inversión en tecnología y en eficiencia, digamos, ¿no? Y la industria en general, dependiendo del segmento, obviamente está un poco atrasada tecnológicamente. Pero bueno, todo eso está viniendo. O sea, si no nos viene localmente, nos viene por exigencia de aquellos mercados en los que queremos ingresar. Así que, redondeando la pregunta, los mercados están funcionando hace tiempo. Algunas compañías como nosotros no solo vendemos la energía renovable, sino que además proveemos estos certificados. En muchos casos, junto con la energía, como producto secundario, va el certificado. Y las compañías lo usan justamente para ingresar en mercados que son exigentes desde el punto de vista del contenido de carbono. Volviendo al tema de los certificados, ¿qué estándares se están utilizando en Argentina para el cálculo, medición y certificación de las emisiones de CO2 y metano? Bueno, los estándares que usamos no son de la Argentina, sino son internacionales. Nosotros, como les decía, arrancamos con Naciones Unidas, así que la primera negociación fue negociar una suerte de calculadora de emisiones para los proyectos que están en la red eléctrica. Em, la Secretaría de Energía en su momento publicaba el factor de emisión de la red,
que tiene que ver con justamente la composición de combustibles que se están quemando para producir la energía eléctrica en el MEM. Y eso se traducía en factores de emisión para los distintos tipos de combustible y, perdón, para otro lado, lo que significaba el factor de emisión de la red. Con eso se calculaba cuántas toneladas de CO2 equivalentes era un kilowatt hora o un megawatt hora producido en la red de Argentina, en el MEM. Em, Obviamente los estándares internacionales fueron derivándose, si se quiere, de la primera propuesta de Naciones Unidas. Con lo cual, cuando uno tiene que certificar el primer proceso, que es justamente la certificación, eh, está dentro de esos estándares em, para de alguna manera determinar en función de la producción de energía eléctrica cuál es la emisión equivalente o cuál es la reducción de emisiones equivalente. Argentina todavía no tiene uno propio, la verdad que no tendría sentido que tenga uno, porque después habría que hacer todo un trabajo de homologar con cada mercado donde uno quiere entrar con sus certificados. Por eso parece bastante razonable que sigamos tomando como referencia a los internacionales, así como lo hacemos con otro tipo de normativa, como si fuese Irán con la ISO, etcétera, digamos, ¿no? ¿Existe algún ente con el que valide esos certificados? Los estándares tienen sus propios listados de organismos que certifican, digamos, ¿no? En general, en estos procesos hay un proceso de certificación, que es justamente validar los proyectos como capaces de emitir reducciones de CO2, y después un proceso de verificación que tiene que ver ya con la producción real año por año, digamos, ¿no? Para el proceso de certificación, cuando uno va, por ejemplo, a Verra, Verra tiene su propio listado de compañías consultoras internacionales que van a venir a hacer el trabajo de certificación. Lamentablemente a nivel local no tenemos, siempre tienen que venir de otro país, por eso el proceso de certificación es bastante oneroso. Lo más cerca que tenemos es en Colombia, un equipo que puede hacer esto. Em, y después, en lo que es certificados de tracking, digamos, no sé, mencionaba yo antes el iREC. En ese caso, REC Internacional también tiene su red de certificadores, pero nosotros en Geneia lo que hicimos tenía que ver con la coyuntura, digamos, con la dificultad de hacer pagos al exterior, digamos, y no tener que pagar, digamos, tanto la certificación como los derechos de emisión a una entidad que estaba en Londres. Hicimos todo un trabajo de traer REC internacional a la Argentina y de incorporar a IRAM como elemento certificador, digamos, ¿no? O sea que los proyectos que se pueden certificar y luego las emisiones de los certificados de IREC hoy está presente en la validación IRAM como instituto certificador, digamos. Bien. Em, Aquí hay un tema que surge reiteradamente cuando uno habla de las energías renovables, la solar y la eólica, que es las interrupciones que tiene la prestación de este tipo de instalaciones. ¿Cómo juega esto en la implementación de una electrificación en los yacimientos? Bueno, buena pregunta. En principio, un contrato bilateral entre dos partes tiene obviamente los aspectos físicos y los comerciales, digamos, ¿no? Desde el punto de vista físico, el usuario nunca sufre una interrupción. En particular porque, no solo porque, voy a hablar por Geneia, ¿sí? Nosotros tenemos un portfolio de proyectos, ¿sí? Dentro de esos 1000 megawatts tenemos un portfolio de proyectos solares y eólicos que a su vez están distribuidos geográficamente por el país, digamos, ¿no? Con lo cual no solo tienen un hedging natural de recursos, porque están en distintos lugares, sino que además son distintas tecnologías, todas juntas dentro de un portfolio de productos. Esto quiere decir que cuando nosotros firmamos un contrato, estamos firmando contra el portfolio de proyectos, no contra un proyecto en particular. Entonces, por un lado, nosotros tenemos la posibilidad de entregar 24 horas de energía, ¿sí? Nunca vamos a estar entregando cero a la red, ¿sí? Pero por otro lado, y como así está establecido en la ley de renovables, la transacción de energía se realiza a nivel mensual, ¿sí? Entonces, si se quiere desde el punto de vista práctico, lo que ve el usuario es una inyección mensual de energía y un retiro mensual de energía. No lo ve en forma horaria. De tal manera que
lo que va a hacer Camesa en este caso, que es el ente que cierra la transacción física, es sumar la cantidad de horas que se inyectó desde el punto de vista de los activos que respaldan el contrato, dígase nuestros parques eólicos y solares, y por otro lado va a haber el retiro de energía que tuvo el cliente, y lo que va a hacer es machear esa transacción. ¿M? Con lo cual, desde el punto de vista horario y físico, nunca hay una interrupción. Y desde el punto de vista comercial, lo que se evalúa es el matching entre la energía inyectada y la retirada de la red. Bien. Aquí hay un par de preguntas que tienen que ver con lo que mencionaste del desmantelamiento progresivo de las centrales térmicas, incluso las propias, digamos, de Geneia. Mencionaste un desmantelamiento de 279 megawatts, puede ser, Correcto. en centrales térmicas. ¿Cómo, ¿Qué opinas? Porque la pregunta contiene la idea de que estaría bueno tenerlas como backup ante la interrumpibilidad de las renovables. No sé si nos podés ampliar el concepto. Sí, a ver, esto tiene que ver más que nada con una decisión estratégica de la compañía. La compañía decidió convertirse en una compañía 100% renovable. ¿M? Y por eso estamos, si se quiere, desprendiéndonos de nuestros proyectos térmicos. Obviamente ese backup tiene que existir en la red, siempre van a coexistir las tecnologías, digamos, por lo menos hasta que el almacenamiento de energía sea ultra competitivo y pueda de alguna manera hacer el backing de la volatilidad que tiene el recurso renovable. Pero bueno, no va a ser Genei el que dé ese backup en todo caso, ¿sí? Es una decisión de la compañía. Para eso está el resto de los players del mercado, que seguramente van a estar presentes en el futuro dando ese soporte, si se quiere. ¿Cómo juega en las certificaciones la cadena de valor del productor que esté interesado en esta electrificación y en esta baja de la huella de carbono? Eh, Tiene un montón de proveedores que desde que le lleva el agua hasta las arenas, etcétera. ¿Se toma en cuenta eso en la certificación? Bueno, no estoy en la industria, pero por lo que he escuchado de los líderes que están con este tema, sí están, o sea, cuando uno define que no va a ser solo alcance uno, sino que va a empezar a medir su cadena de suministro y sus clientes, bueno, avanza sobre eso, ¿no? O sea, cuando se sienta a negociar el contrato de provisión de cualquiera de los insumos, dice, bueno, pero yo necesito que tomes una serie de medidas y te voy a poner un target de reducción de emisiones para que mi producto no incorpore el carbono que trae tu producto. ¿M? O por lo menos lo reduzca lo más posible. Obviamente ahí hay un equilibrio técnico-económico, digamos, ¿no? Que pueden alcanzar. Porque si no, cada vez se vuelve más caro su insumo. Pero bueno, de nuevo, tiene que ver con la competitividad del producto terminado. Entonces, en definitiva, como están haciendo otras industrias, lo vemos muy claro por ejemplo, en las automotrices, en las cementeras, en la de acero, digamos. O sea, cada vez se incorpora más la cadena de suministro dentro del accionar del producto, digamos, del poder de gestión del producto, y tiene una exigencia equivalente, digamos, ¿no? Bien. Se reiteran las preguntas sobre el tema del mercado de bonos. Mencionaste que en la Argentina hay alguna idea de implementación. ¿Tenés más claro cómo está eso? Lo único que tengo claro es que está la idea y nada más, digamos. O sea, todavía no hay letra chica, digamos, ni siquiera hay borradores que uno pueda ver por lo menos qué forma le van a dar. Pero como mencionaba, el sistema es un sistema de cap and trade típico, digamos, ¿no? Donde se fijan emisiones para determinados tipos de industria y se busca un balance entre los que emiten más y los que emiten menos. Y si no se llega a balancear, a hacer ese offset, aparece una penalidad económica, digamos, ¿no? Una suerte de carbon tax, digamos, de aquellos que se pasan y no pueden neutralizar. Ahora, la letra chica de esto no está. Esto está dentro de la Secretaría de Energía, de parte de la estructura que se llama la Dirección de Transición Energética, y es algo que digamos que está en evolución, digamos, ¿no? Probablemente, por lo menos dicho por la misma directora de Transición Energética,
sea algo que veamos recién dentro de un año. Bien, hay una pregunta atrevida que dice que Genea es el primero en este rubro. Pregunta cuáles son los competidores. No sé si, si está bien mencionarlo o si querés mencionarlo. No tengo problema porque es información pública, digamos. Lo primero que tengo para decir es que el que nos sigue tiene la mitad que nosotros, digamos, ¿no? Pero bueno, sigamos 4 o 5 players más importantes, digamos que todos son generadores del mercado eléctrico, que por mencionar, podemos mencionar a Pampa Energía, a YPF Luz, a Central Puerto, eh, a AES y a PCR, que no es del rubro eléctrico, pero bueno, es una compañía que está en el rubro petrolero también, digamos, ¿no? Ahora, salvo el caso de AES, que es generador eléctrico, todos los demás tienen que ver con el petróleo, digamos, ¿no? Y en algunos casos inclusive hasta con el cemento. Pero bueno, no hay ninguna compañía todavía que sea 100% renovable, como es el objetivo de GNI. ¿Quién es el accionista mayoritario? Preguntan acá de Genea. GNI tiene 3 accionistas principales y después algunas participaciones muy menores. Los 2 mayoritarios son fondos de inversión que tienen su domicilio legal en la ciudad de Nueva York. Bien. Ampliando, saliendo un poco del oil and gas, pero hablando de la problemática eléctrica en la Argentina. Hay una pregunta que dice, bueno, el SAI está saturado, habría problemas de infraestructura, de transporte. Eh, ¿Qué nos podés decir sobre proyectos en curso de nuevas líneas? ¿Quién las financiaría? Si estamos hablando de lo privado, dadas las particularidades o las definiciones del gobierno. Sí, como saben, el sistema de transporte en alta tensión está saturado. O sea, cuando nosotros lo vemos, cuando participamos en este sistema de prioridad de acceso a las redes para los nuevos proyectos que estamos conectando, que cada vez es menos la capacidad o los lugares donde se puede acceder. Esto, si se quiere, abro un paréntesis acá, para no irme por las ramas, pero digamos, esto nos obliga a nosotros a ir a proyectos peores, porque hoy la energía renovable es competitiva cuando la escala del proyecto es importante, ¿sí? Y esa escala, ese mínimo de escala está subiendo, ¿sí? No voy a hacer un parque eólico que tenga menos de 100 megawatts y probablemente no haya un parque solar que tenga menos de 70, 80 megawatts. Entonces, cuando yo tengo que ir a conectar un proyecto grande a la red, tengo que buscar dónde poder hacerlo desde el punto de vista de la fortaleza de esa conexión y cada vez menos encontramos lugares en la red donde poder conectarnos, que además coincida con un lugar donde el recurso natural es bueno, digamos, ¿no? O sea, que haya buen viento o buen sol. Entonces, esto nos obliga o a ir a lugares donde tradicionalmente no estábamos. Esto quiere decir, por ejemplo, para el caso eólico, y voy a citar un caso particular de Geneia, digamos, nosotros estamos acostumbrados a los campos en la Patagonia o en el Comahue, digamos, donde el uso alternativo de la tierra, digamos, no era intensivo, digamos, o sea, nosotros tenemos parque eólico donde está el ganado suelto, digamos, pastoreando, pero no hay agricultura, digamos, ¿no? Hoy estamos haciendo un parque eólico en el riñón de la provincia de Buenos Aires, en Tandil, rodeado de plantación de girasoles y de trigo, y eso tiene otras problemáticas, digamos, ¿no? Y otro costo para nosotros. Em, y lo mismo no pasa con la radiación solar, digamos. Todavía estamos haciendo proyectos en Cuyo, pero cada vez nos acercamos más a las zonas pobladas, a las zonas donde hay uso alternativo del suelo, y eso nos obliga no solo a limitar de alguna manera la escala del proyecto, sino también a tener otro trabajo sobre las comunidades, sobre cómo impactamos sobre el uso alternativo del suelo, etcétera. Entonces, volviendo a la pregunta original, necesariamente si queremos seguir creciendo, tenemos que hacer una expansión del sistema en alta tensión. Desde el punto de vista regulatorio, en la Argentina nadie tiene la obligación de hacerlo, en la ley así está establecido. Sí hay un concesionario que opera y mantiene y que tiene un régimen de calidad de servicio, pero no tiene obligación de expandir. Entonces, si bien hubo en el pasado algunas iniciativas de expansión
donde se juntaban algunos conjuntos de interesados, en particular compañías de generación. Hoy esa señal no está apareciendo, digamos, ¿no? Y tiene que ver con que no hay una seguridad en el recupero de la inversión, digamos, ¿no? Normalmente estos esquemas uno invierte y después a lo largo del tiempo de operación, digamos, por decir algo, 20 años, uno recupera de la demanda a través de un pequeño cargo de transporte la inversión que ha realizado, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, hoy esta condición no está dada, ¿sí? Como para que un inversor independiente pueda ingresar en el negocio de la transmisión y decir, bueno, yo voy a invertir en redes y voy a recuperar la inversión que puse a través de un cargo de la demanda. Sí hay un marco que nosotros impulsamos el año pasado, que es la resolución de energía de la Secretaría de Energía 360, donde la propuesta que hicimos y fue tomada por las autoridades fue, bueno, si hubiera interés entre una demanda nueva y un productor nuevo, digamos, de unirse a través de una línea, y esa línea es financiada por las partes, bueno, ese proyecto obtendría en proporción de lo que está aportando las dos partes una prioridad de uso, ¿sí? Y estoy diciendo prioridad, no estoy diciendo exclusividad. ¿Por qué? Porque nuestro marco regulatorio eh, establece el acceso libre, digamos, ¿no? El free access. Entonces, si yo hago una línea de transmisión, en el futuro cualquier interesado en utilizarla puede ir y colgarse a la línea y compartir conmigo el uso. Entonces, estos sistemas lo que darían una suerte de prioridad de uso y de acceso, digamos, ¿no? En este sentido, hace rato que venimos hablando con las autoridades, eh, de manera tal de habilitar un mecanismo o terminar de redondear, si se quiere, la idea de resolución 360, de manera tal de dejar a algunos privados que tenemos interés en hacerlo, en invertir en líneas de transmisión de alta tensión, que permita, sobre todo, llevar grandes recursos renovables que todavía no podemos terminar de explotar, como es el caso de la Patagonia, grandes cantidades de energía renovable hacia los centros de consumo. En ese sentido, lo que falta es, como les decía, terminar de estructurar desde el punto de vista regulatorio el recupero de esas inversiones y darle alguna suerte de seguridad o de estabilidad, por lo menos por el plazo del proyecto. Hay una pregunta que específicamente habla de las limitaciones. Hablamos ya de las limitaciones a nivel global en la Argentina, pero habla la pregunta sobre las limitaciones propias del Comahue para la transmisión eléctrica. Y la pregunta es, ¿se puede acercar la generación renovable a los yacimientos, particularmente lo eólico, por las características de la provincia, las provincias involucradas? Sí, a ver, donde están en particular la explotación en Neuquén, nosotros tenemos proyectos para realizar en el riñón de Vaca Muerta. Estamos trabajando en eso, ya tenemos un desarrollo y estamos trabajando en optimizarlo. Obviamente, como les decía, por un tema de escala, porque es un proyecto de 100 o 150 megawatts, requiere juntar voluntades, no es para venderla a una sola compañía. Em, lo que tiene esa zona tiene dos temas, digamos, ¿no? El recurso no es el mejor, con lo cual tal vez requiere, digamos, que el precio no sea el precio más bajo que uno va a encontrar en el Mater. También está compensado, si se quiere, por los altos costos de peaje que tiene esa zona. O sea que recibir directamente la energía en sitio seguramente va a tener una ventaja competitiva desde el punto de vista económico. Em, en las zonas más al sur, digamos, lo que es Golfo San Jorge y Tierra del Fuego, ahí ya tenemos que hablar sobre todo de infraestructura dedicada, digamos, ¿no? O sea, hay que hacer, supongamos, un parque eólico, porque el recurso eólico es lo mejor de esa zona, que va a estar exclusivamente dedicado a los proyectos petroleros, porque no hay hoy capacidad de transporte para subir con esa energía hacia el resto del SADI, digamos, ¿no? En Neuquén todavía tenemos un poco de capacidad en la línea como para, en el caso de que los petroleros no puedan tomar la energía en su totalidad, evacuar parte de esa energía hacia los centros de demanda. Así que en concreto hay proyectos, nosotros tenemos algunos.
obviamente hay que juntar las voluntades como para materializar desde el lado de la demanda la posibilidad de tomar la energía que esos proyectos irían a producir. Normalmente cuando se habla de los yacimientos, los proyectos que tienen que ver con la extractividad, se habla de los eventuales conflictos con las poblaciones cercanas. ¿Ustedes se han encontrado con ese tipo de tema? ¿Cómo lo encaran? ¿Cuál es la política de Geneia? Bueno, nosotros tenemos un departamento que dentro de nuestra estructura que se encarga de eso. Y además nos apoyamos en consultores externos. Nosotros lo que hacemos es, antes de iniciar cualquier proyecto, inclusive mismo en la etapa de desarrollo, eh, y parte de la recorrida, digamos, de campo que hacemos para verificar, digamos, las condiciones del lugar, es ir a hablar con los pobladores, si hubiera pobladores cercanos, ir a hablar con las autoridades, en caso de intendencias o municipios, consejos deliberantes, instituciones principales de los lugares, explicar el proyecto, entender si hay necesidades a los cuales nosotros podemos contribuir. En general, la normativa de impacto ambiental está en jurisdicción regional, digamos, no es federal, con lo cual, más allá de hablar con la población, ver las necesidades sociales, ver dónde podemos ayudar en las comunidades que impactamos, el estudio de impacto ambiental o la declaración de impacto ambiental de los proyectos en general está dada por el organismo regional, que puede ser municipal o provincial, con lo cual también hay un ida y vuelta sobre cuál va a ser el impacto que va a tener el proyecto. Pero sí tenemos un trabajo muy intensivo en las comunidades, no solo cuando vamos a construir, sino porque después nos quedamos 20, 25 años operando. eh, Tenemos el cuidado de tratar de tomar todo el personal que se pueda en el lugar donde estamos. A veces por un tema de capacitación técnica no se puede tanto, pero bueno, hacemos todo lo posible para que todas las personas que trabajan en el proyecto, directo o indirectamente, lo más posible vengan de las localidades cercanas. Em, Tenemos, como les decía, especialistas que están en el tema social, que atienden necesidades de las comunidades y habitualmente colaboramos también con las comunidades donde estamos, ya sea como es habitual, digamos, con instituciones como bomberos, hospitales, escuelas. Damos capacitación en las escuelas de la zona. En algunos lugares hasta hemos arbitrado con instituciones educacionales de la zona algún curso de capacitación para que los egresados de escuelas secundarias puedan luego de eso trabajar en las instalaciones nuestras, etcétera. Digamos, hay todo un trabajo alrededor del proyecto que no solo tiene que ver con que nosotros somos buenos, por decirlo de alguna manera, sino que todos nuestros proyectos, por tener financiamiento internacional, y en particular en muchos casos de banca de desarrollo, tienen unos estándares muy altos. Y nosotros asumimos cualquier proyecto de desarrollo como si lo hiciéramos bajo las normas del IFC, y eso quiere decir que nuestros estándares, no solo técnicos y económicos, sino ambientales y sociales, cumplen con cualquier regulación internacional y con las regulaciones más exigentes que son las de los bancos de desarrollo, digamos, ¿no? Entonces, nosotros ya de entrada planteamos así los proyectos y todos los costos asociados y toda la estructura necesaria para atender esos requerimientos. Eso es un estándar para nosotros, ¿sí? Y como les decía, no es solo la etapa de construcción, sino que nosotros convivimos con las comunidades y por lo tanto la interacción es permanente a lo largo de toda la operación del proyecto. Bien, un mensajito. Veo manos levantadas. Les recuerdo, por favor, escriban las preguntas en el Q&A. Nos vamos por la ruta 40 para el norte y Bueno. nos vamos para el litio, el triángulo del litio. ¿Qué nos podés contar sobre proyectos para dicha industria? Bueno, es muy interesante la pregunta. Hoy la minería en general tiene un problema de que en la Argentina, ¿no? Que donde está el mineral, o sea, donde van a estar los sitios mineros, no está la infraestructura. En particular, la zona del Triángulo del Litio, que está en general en La Puna, a 4.000 metros de altura y contra la cordillera, está totalmente carente de infraestructura eléctrica. Entonces, los proyectos tienen el recurso para explotar, pero no tienen energía para hacerlo. Y esto
sobre todo les limita las cantidades, digamos. O sea, no pueden, nosotros hemos estado trabajando con las compañías mineras hace ya más de 2 años, prácticamente con todas las que están hoy operando en la zona de Jujuy, Catamarca y Salta. Y el principal problema que empezamos a ver cuando nos pedían una solución energética era que la solución que podíamos darle no era eficiente desde el punto de vista de las emisiones, porque siempre había una mezcla, siempre teníamos que mezclar energía renovable con batería, pero no podíamos evitar los motores. Y como no había gasoducto, bueno, en muchos casos tenían que quemar diésel, ¿sí? Y la verdad que los clientes del litio son clientes que están buscando materiales, minería de bajas emisiones, ¿sí? Lo que se llama el litio verde. Y producir litio verde quemando diésel, la verdad que no tenía ningún sentido. Entonces empezamos a agrupar geográficamente los proyectos y en definitiva terminamos ofreciéndoles una solución de interconexión al SADI. Y hoy por hoy estamos con un proyecto de interconexión de la Puna, en un proceso de roadshow con las compañías, ofreciéndoles este proyecto de infraestructura, de manera tal de ofrecerles eh, no solo levantarle los límites, ¿sí? de la cantidad de energía que pueden consumir, porque las soluciones en sitio eran limitadas por un tema de tamaño, de escala, sino que además poder ofrecerles energía renovable las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿M? Cosa que con las instalaciones híbridas, donde quemaban diésel entre el 50 y el 60% del tiempo, no podían nunca alcanzar los estándares que el mundo, que sus clientes les pedían, digamos, ¿no? Así que hoy estamos en eso, estamos llevando una solución de interconexión acompañada por energía renovable, o sea, energía puesta en el sitio minero de origen renovable 24 horas. Y también estamos trabajando con las compañías de cobre, ya más en la zona de San Juan sobre todo. San Juan tiene, de los 10 proyectos de cobre más grandes del mundo, San Juan tiene 6, y son el futuro de la transición energética. También hay una mina muy importante en Catamarca y otra en Salta. Y estamos trabajando con ellos también en un plan de infraestructura, de manera tal de ofrecer no soluciones individuales, que de alguna manera en general van en contra de la eficiencia, sino una solución global de infraestructura. Estamos trabajando inclusive con la provincia, como para, como les decía, interconectar los sistemas mineros al sistema nacional y proveedor de energía renovable las 24 horas a la explotación petrolera. Estamos viendo detrás tuyo una foto de un aerogenerador Sí, y la pregunta ahí que dice Geneia. claro. Es uno de nuestros parques. Así es. La pregunta es, ¿quiénes son los principales proveedores de Geneia? Bueno, en términos de tecnología, y hablando de eólica, entiendo que es la pregunta. em, por ahora estamos con proveedores europeos, mayormente Vestas de origen dinamarqués y Nordex de origen alemán. También tiene que ver con el origen del financiamiento de nuestros proyectos. En general son bancos alemanes, holandeses, últimamente canadienses también. Estamos tratando, siempre que hacemos un proyecto, nosotros licitamos, no estamos casados con ningún proveedor, em, y siempre obviamente apuntando al tier one de la tecnología, digamos. Pero bueno, en general estas son las compañías que han sido más competitivas a lo largo de los últimos años. Em, Estamos tratando de diversificar esa oferta, no solo porque nos interesa que haya más competencia, que nos permita bajar los precios, sino que también ir conociendo avances tecnológicos que están dando en otra parte del mundo. Las máquinas son cada vez más grandes. Eso requiere no solo una exigencia terrible en logística, ¿sí? Porque hay que llevar por las rutas de Argentina una pala de 64 metros, como estamos haciendo en Tandil, sino además otras exigencias desde el punto de vista de la obra civil, digamos, lo que son las bases. Hemos trabajado con una empresa francesa para desarrollar nueva tecnología en el cimentado, en el concreto de las bases de los aeros. Pero bueno, cada vez son más grandes, son más eficientes, pero también nos generan, digamos, otro costo y otros desafíos tecnológicos, digamos, ¿no? Desde el punto de vista solar, la verdad que
no hay con qué darle a la competitividad de las compañías chinas, digamos, ¿no? Hoy son el que mayor volumen manejan a nivel mundial, tanto sea en paneles solares como en inversores. Y en el caso de los trackers, bueno, hay un poco más de competencia, diversidad geográfica, digamos, ¿no? Pero de nuevo, cada proyecto nuevo que vamos a hacer, nosotros licitamos y elegimos dentro de las propuestas la que mejor nos parezca para cada proyecto. ¿Cuáles podrían ser las expectativas de la industria local en relación a las renovables? Bueno, si hablamos del desarrollo de proveedores locales, nosotros trabajamos bastante en eso. Acuérdense que digamos, el principal problema que tenía la industria cuando arrancó, no voy a hablar de los primeros años de la ley, digamos, o sea, del 2016 para atrás, porque ahí prácticamente la cantidad de proyectos que hubo fue escasa. Hablemos del 2016 para adelante, donde hubo el boom de renovar y ahí el mercado tomó escala, digamos, ¿no? Y ahí había, inclusive en los pliegos de licitación, había una exigencia de integrar proveedores locales. Y nosotros trabajamos mucho con eso y mismo con los proveedores de tecnología, digamos, ¿no? En ver, digamos, cuál de todos los componentes, primero, no tenía ningún sentido desarrollar un aerogenerador local, digamos, ¿no? Porque el resto de los proveedores estaban muy adelante, muchos años de desarrollo. Y cuando uno habla de un proyecto, no solo mira los aspectos técnicos, sino también que el proyecto sea bancable, o sea, que pueda conseguir el financiamiento para que el proyecto se lleve adelante. Entonces, los bancos internacionales buscaban tecnología conocida y madura, digamos, ¿no? Para poder financiar. Y en ese sentido, bueno, sí trabajamos con los proveedores de manera tal de tratar de homologar componentes locales. ¿M? Y bueno, hoy tenemos, gracias a eso, fábricas de torres locales de acero. Si bien el acero de la torre es importado, porque es un acero especial, digamos, un requerimiento especial de, de- de- de exigencia, digamos, a las fuerzas, digamos, que actúan sobre el aero. La fabricación de la torre sí es local. En el caso de torres de hormigón, que nosotros tenemos en algunos proyectos en Chubut, esas fábricas, digamos, se fabrican en forma local, prácticamente en el sitio donde se va a montar el aerogenerador. También en algún momento que había bastantes proyectos y una escala interesante, se llegó a armar algunos talleres justamente de montaje de los nacelle. El nacelle es la parte esta que está atrás de la nariz del aero, digamos, donde van la caja multiplicadora, los ejes lentos y rápidos y el transformador. Se llegó a montar en Córdoba, por ejemplo, en la fábrica de aviones de Río Tercero, se anexó un galpón donde hay un montaje de eso. Em, pero bueno, cuando la industria perdió impulso, ya prácticamente un año antes de la pandemia, donde de alguna manera se aletargaron la cantidad de proyectos que había, porque el crédito internacional empezó a ser escaso, estas iniciativas se fueron desactivando. La que hoy sobrevive sí es desde el punto de vista del suministro de torres para aerogeneradores y todo lo que es la provisión de materiales para la interconexión eléctrica, hablemos de transformadores, celdas, cables, etcétera, fibra óptica. En eso sigue subsistiendo, si se quiere, la industria, pero claramente para uno tener que desarrollar proveedores locales que sean competitivos, inclusive con el componente importado más aranceles, necesariamente el mercado tiene que tener una escala suficiente para que haya una continuidad de trabajo, digamos, ¿no? Y eso es lo que todavía la Argentina no logra, digamos. Ahora, un aerogenerador es como un auto, digamos, o sea, no está fabricado en un solo país, sino que las provisiones vienen de distintos países. Nosotros hemos tenido hasta 10 proveedores distintos para un aerogenerador, digamos, ¿no? En palas, nacelle, torre, transformadores, etcétera, caja multiplicadora. Eso se arma en algún lugar y ya se importa en un barco, digamos, pero con una unión de componentes que se fabricaban en distintos países. Bien, ¿cuál es el ciclo de vida de los elementos de un aerogenerador? Bueno, nosotros cuando analizamos un proyecto en el flujo financiero utilizamos 20%, perdón, 20 años.
porque es el plazo que en general los bancos utilizan para el repago de la deuda. Lo cierto es que en la práctica entendemos, o ya hay algunos proveedores que están extendiendo la garantía hasta 25 años de vida útil. La verdad que son muy pocos los parques de tecnología moderna que hoy están llegando al final de su vida útil, con lo cual todavía no sabemos demasiado sobre esto. Sí, uno lo empieza a ver cuando los costos de operación y mantenimiento empiezan a subir, digamos, ¿no? Pero la verdad es que hoy estamos utilizando entre 20 y 25 años. Bien. Eh, has visto la cantidad de preguntas, lo cual demuestra el enorme interés en el tema. Eh, te, te paso la última pregunta porque estamos llegando al tiempo previsto. Dale. La pregunta es, ¿los contratos entre privados de energía renovable son de acceso público? ¿Dónde se puede acceder a una serie de precios? Yo diría que para tener una referencia lo mejor es mirar Camesa, digamos, ¿no? Camesa en su documento de transacciones económicas tiene un anexo donde se publican justamente los contratos que hoy están vigentes, tanto en la energía que se está entregando como en la transacción económica, con lo cual ahí uno dividiendo monto por cantidad de energía rápidamente puede sacar el precio. Eso es público, digamos, para los que son participantes del mercado eléctrico mayorista. Si no, la mejor manera es contactarse con nosotros y pedir una cotización. Bien. Gustavo, me encantó la presentación y no soy yo solo, están llegando un montón de mensajes de satisfacción por lo que han vivido en este rato, así que la verdad que te agradezco un montón. Te tomo algunos segundos simplemente para decir que ya tenemos programado un nuevo webinar que tiene que ver con un tema muy candente, que es el proyecto Andes de YPF sobre la desinversión en yacimientos maduros. Esto va a ser el día 10 de mayo a las 14 horas con gente de YPF que va a hablar sobre el tema, así que, bueno, desde ya van a recibir una invitación para asistir. Eh, gracias a todos por estar presentes. Les recuerdo que van a tener el video en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Van a recibir el link para poder acceder directamente a él. Eh, Gustavo, el último agradecimiento es para vos. Maravillosa presentación, así que te lo agradezco enormemente en nombre de Mexa, en nombre mío. ¿Sí? Y bueno, suerte Bueno, en todo lo que encaren y para todos un buen día del trabajador mañana. muchas gracias, igualmente para todos.